Bueno, ya terminando, le voy a dar pie a Rocío para que nos presente a Nancy con la charlita sobre atención primaria infantil y después hacemos un bloque de preguntas, debate y cierre. Bueno, ¿me escucha? Bueno, yo voy a presentar a una compañera de trabajo, antes que nada, una genia. Ella se llama Nancy Hamann, médica también, hizo la residencia de pediatría en el Hospital Piñero, en donde nos conocimos. Y bueno, ella actualmente es titular de una guardia del día jueves, así que si van al Piñero con un niño los jueves, van a tener la suerte que esté Nancy ahí recibiéndolos. Y bueno, le pedí particularmente si no nos podía dar algún tip o alguna cuestión de bajada a nuestras situaciones que tenemos con los nenes allá, porque al margen de que vamos como un grupo de adultos, nosotros convivimos con los nenes y capaz todo lo que dijo Seba es lo que podemos aplicar en la población en general, pero hay ciertas cuestiones particulares de aplicar con los chicos y nada, en la calle, nosotros en la montaña, con un sobrino, con un hermanito, con lo que sea, por ahí nos viene bien. Así que bueno, le pedí si no nos podía dar una mano con eso. Bueno, muchas gracias, Nancy. Bueno, hola a todos, como dijo Rod, trabajo en la guardia del Hospital Piñero. Yo no pude preparar una presentación con diapositiva, pero bueno, más que nada me dijo Rod que era focalizado a hacer las diferencias del pediátrico con el adulto. Por ejemplo, con lo que es RCP. ¿Sí? RCP creo que es lo más importante que uno debe saber o conocer, tanto para niños como adultos, y en el caso de ustedes, cuando están con los chicos en el medio de la nada, no dejarlo ir a la persona tirada hasta que llega la emergencia, así que no siempre es la primera opción tener a mano poder pedir la ayuda. Como bien dijeron, el mecanismo es el mismo, las manos, los brazos bien flexionados, la frecuencia es la misma, 110 a 120, que más o menos se calcula en ciclos de 2 minutos. ¿Sí? Cuando hay un solo reanimador son 30 compresiones, 2 respiraciones, más o menos 2 minutos, que estos son 5 ciclos, y si somos más de un reanimador son 15-2. ¿Sí? Cada 15 compresiones nos vamos turnando. Esto está bueno porque hace que nos cansemos menos y que la RCP sea de mejor calidad, como se le dice. La diferencia que hay con los adultos, por ahí, los pediátricos, cuando son lactantes llamamos a menores de 1 año o menores de 2 años, a veces según la relación del peso corporal del chico, ¿sí? Es que en vez de hacer las compresiones con la mano, con el talón de la mano, como hacemos con el adulto, se puede hacer con los dedos. Yo tengo 2 muñecos para que vean. Lo ponen en el medio del esternón y con los dedos hacen las mismas compresiones, la misma cantidad, pero con los dedos, no usando el talón de la mano porque la relación mano-cuerpo no es la misma, ¿sí? Entonces hacemos 15, 2 respiraciones. Y si no, se puede poner en esta posición, que a veces por ahí es más fácil y se van a cansar menos, ¿sí? Siempre hiperextendiendo la cabeza para liberar bien la vía aérea. Eso, bueno, en cuanto a RCP, la diferencia sería esa más que nada, que si el paciente es lactante, o sea, un bebé, un cuerpo más chiquitito, en vez de con el talón de la mano, es mejor con los dedos, ¿sí? Y eso hace también que uno se canse menos. Después un tema que me pareció importante con respecto a lo que son los chicos y ustedes que saber qué hacer es más que nada lo que es la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Porque los chicos estén donde estén, en el medio de la nada, dentro de la casa, en el colegio, siempre se llevan cosas a la boca, a la nariz, al oído, por más que lo piense que no, y dice, no, tiene 5 años, ¿qué se va a llevar? Se llevan y se ahogan, ¿sí? Entonces, ahí es importante saber también cómo desobstruir la vía aérea, que me pareció importante por ahí, que lo sepan o que lo pasen. También lo vamos a dividir entre si son lactantes o si son niños más grandes, ¿sí? Según la relación del peso corporal. Si son chicos chiquitos, como por ejemplo menores de 1 año, como este muñeco sería, o más grandecitos, ¿sí? La posición, acá voy a tener que parar para que me vean, es arrodillados o sentados. Lo que van a hacer es poner al bebé, ¿sí? Al paciente. Si mi mano dominante es la derecha sobre la mano izquierda, lo voy a apoyar. No sé si ven bien ahí.
¿sí? Bueno, con esta mano voy a abrir la boca, ¿sí? Siempre suponiendo que se está ahogando con algo en la garganta. Y con esta mano a la derecha le voy a dar 5 golpes bien enérgicos. 1, 2, 3, 4, 5. Apoyo la mano en la cabeza y lo giro en bloque, ¿sí? Y ahí son 5 compresiones, como si fuera RCP, ¿sí? Entonces, 5 golpes enérgicos, agarro la cabeza, doy vuelta, 5 compresiones. Ahí hasta 2 opciones, o libera el cuerpo extraño o queda en estado de inconsciencia, ¿sí? Y una vez que llega al estado de inconsciencia hay que iniciar la RCP como bien explicaron antes. Y en los chicos más grandes lo que se hace es la maniobra de Hendrich, que es la misma que se hace en adultos, ¿sí? Poniéndose por detrás del niño con los brazos cruzados, por debajo de las axilas, a la altura de arriba del ombligo, por debajo del rebote costal, vamos a poner la mano en puño, ¿sí? del lugar del pulgar, con la otra mano agarramos el puño y se hacen compresiones bien enérgicas, ¿sí? Entre el ombligo y el borde costal. Y las compresiones son también 5 seguidas, hacia adentro y hacia arriba, ¿sí? 5 y revalúo, 5 y revalúo. Hasta lo mismo, o libera el cuerpo extraño o queda en estado de inconsciencia. Todo niño en estado de inconsciencia se lo va a recostar y se va a empezar RCP, ¿sí? Como para liberar la vía aérea. Esas cosas, aunque no parezca, obstrucción de la vía aérea en los chicos es recontra común. Después, si se llevan objetos a la nariz o al oído, siempre que se vean y solo si se ven, se pueden retirar con alguna pinza o algo que tenga alguna mano, pero nunca, si no se ve, meter un hisopo o algo para buscar el cuerpo extraño y retirarlo, ¿sí? Eso va a quedar, digamos, a mano del especialista con las herramientas necesarias, ¿sí? Muchas veces uno no lo ve y tiene un algodón muy metido y con un hisopo piensa que lo va a sacar y en realidad lo está metiendo más al fondo. Bueno, eso sería como la diferencia con el adulto. Después un poco repitiendo lo que ya dijeron con los adultos, el tema de las quemaduras, las alergias, si hay una hemorragia, un traumatismo que tiene hemorragia, es muy importante no usar los famosos torniquetes, ¿sí? Eso por ahí se ve bastante. El torniquete en sí lo que tiene es que está bueno porque corta la hemorragia, pero también corta la circulación normal, ¿sí? Si el chico se lastimó la pierna y yo le hago un torniquete con toda la fuerza, corta la hemorragia, me quedo contenta, pero también le corta la circulación sanguínea al pie y eso lleva a otras complicaciones más feas, ¿sí? Entonces, como bien dijo Jimé, se ponen gases estériles o el trapo que tengamos a mano y limpio, si no un trapo sucio, porque eso va a llevar a otras complicaciones, es comprimir, pero tampoco haciendo demasiada fuerza porque el riesgo es cortar la circulación normal, ¿sí? Entonces vamos a hacer una compresión y cuando vemos que la gasa, trapo, lo que tengamos se llena de sangre, agregar más, ¿sí? Eso en cuanto a las hemorragias. Después podemos tener, en el caso de quemaduras, que es importante recordar, ¿sí? Que si un chico se quema y se quema la ropa, nunca retirar la ropa quemada. Eso es un tip importante porque podemos lesionar, ser peor. Y bueno, después, no sé, Roque, más. Esas son como las diferencias con el niño. Acá los están armando preguntas, pero yo aprovecho que, perdóname Raúl, que ya está, que nosotros por ahí en el hospital caen muchos nenes que están cursando un episodio convulsivo, y lo que yo noto muchas veces es que llegan con mucha desesperación esas madres, y por ahí cuando ya llegan el chico está normal, está lúcido, pero bueno, si nos pasa eso, generalmente se dan por una cuestión más febril, pero nada, si me sucede a mí, con algún familiar, con cualquier nene, ¿qué hacer, qué no hacer en ese caso? Que hay mucho hablado de que la lengua, que esto, que lo otro, y por ahí hay cosas más fáciles y más rápidas de hacer que podemos ayudarlo en el caso de una convulsión. No, en el caso de una convulsión, ¿sí? El nene empieza a convulsivar, dependiendo de la causa que sea, que tenemos montones fuera del chico epiléptico,
Lo importante es, en el momento, dejar lo que es el espacio seguro para el niño que está convulsivando, ¿sí? Retirar cualquier objeto cercano, más si tiene sacudida, que son los movimientos que llamamos tónico-clónicos. Tónicos que el niño se pone duro y clónico que empieza a sacudir, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que pueda haber alrededor, que pueda dañar al niño, hay que retirarlo. Hay que ver qué tiene por debajo de la cabeza en ese momento, ¿sí? Que no esté justo al lado de una ventana, algún vidrio que por la sacudida, que obviamente lo está controlando, se pueda llegar a lastimar. Con respecto a la lengua, nunca, jamás se debe introducir la mano, los dedos para sacar la lengua. Ninguna persona que tenga una convulsión se va a ahogar porque la lengua se le vaya para atrás. Eso es importante, no se hace absolutamente nada. Y lo que se hace es ponerlo en lo que se llama PLS, que es posición lateral de seguridad, ¿sí? Sobre todo cuando pasa la convulsión, por el riesgo que tenga algún tipo de vómito y se aspire con ese vómito, y es mucho más grave que la propia convulsión, ¿sí? A veces está lo que se llama estatus convulsivo. Las convulsiones por lo general duran de 0 a 5 o 10 minutos y ceden, dependiendo obviamente de la causa. Estatus convulsivo es cuando ya tiene varios minutos hasta media hora de convulsión. No es que vamos a quedarnos esperando a que pase la convulsión, sino que vamos a ver en ese momento llevarlo a la emergencia más cercana, ¿sí? Pero en el momento de comienzo de la convulsión, no tocarlo, alejar todo lo que pueda lastimar al paciente alrededor, nunca introducir la mano dentro de la boca, ¿sí? Porque los músculos se ponen rígidos y puede ser perjudicial para el paciente, para nosotros, ¿sí? Ponerlo en posición lateral y si la convulsión cede enseguida, inmediatamente llevarlo. Pero lo clave es eso, alejar todo lo que lo pueda lastimar del paciente, no meter ninguna almohada por debajo de la cabeza, porque eso puede hacer que haga este movimiento y colapse la vía aérea, ¿sí? Y ponerlo en posición lateral. Con eso va a estar, entre comillas, cubierto, como para que no sea peor y pueda llegar a la emergencia. Bueno, ahí veo que había algunas preguntas que fueron respondiendo del chat. Yo tengo una duda bien genérica. Siempre hay cosas que uno nos dice, si te pasó tal cosa, ponete tal cosa, que eso, si no tenés nada, te soluciona. ¿Qué cosas son típicas que se comentan, pero que en realidad son contraproducentes? Por ejemplo, mi abuela me decía que si te cortabas, si te ponías azúcar en la herida, era bueno. Hay como esa un montón de situaciones que nos van diciendo que en realidad entorpecen o no a la víctima, ¿no? Mira, yo creo que te puedo decir algo que se me ocurre en este momento, es que en pediatría, bueno, en el adulto también, pero más que nada porque los chicos se asustan, y quien está con el niño también, es cuando hay un sangrado de nariz, una epistaxis. Lo clásico y que lo que más se escucha popularmente es tirar la cabeza para atrás para que pare el sangrado. Una cuestión de posición, se cree que tirando para atrás la sangre va a dejar de caer, ¿sí? El sangrado va a estar igual, cuando el chico se reincorpore, va a largar coágulos de sangre, por esa sangre que estuvo estacionada en la nariz, y a su vez va a empezar a toser o a vomitar sangre, porque esa sangre se fue para atrás y fue cayendo, y cuando el chico ve que vomita sangre, escupe sangre, el adulto que lo acompaña, el cuidador, o sea quien fue, que ve que está vomitando sangre, se crea un estado de alarma importante, ¿sí? Entonces, sangrado de nariz, epistaxis, que también puede venir a raíz de que los chicos se ponen cosas en la nariz, o en el verano, que se dilatan los vasitos sanguíneos, inclinar un poquito hacia adelante, tampoco mucho, comprimir la parte de los cartílagos de 5 a 10 minutos y el sangrado va a parar, ¿sí? Y si llega a seguir sangrando un poquito, unos tapones de algodón y, sobre todo, si fue para algún traumatismo del sangrado, podría hacer la consulta. Por lo general, en verano, cuando es por dilatación de los vasitos, si uno comprime 5 a 10 minutos, frena el sangrado y no sangra más. Ahí uno podría, dentro de todo, ver qué pasa. Después, otra cosa, haciendo alusión a esto también, para que sepan, cuando hay un traumatismo de cráneo, leve, moderado, grave, si el chico queda consciente, queda despierto,
muchas veces lo que se dice popularmente es que no duerma. Que no duerma, que no duerme, que no duerma. El pobre chico se golpea la cabeza a las 3 de la mañana y no duerme hasta las 10 de la mañana otro día. El tema que no duerma, sí puede dormir, pero el tema es que durmiendo controlar de que no tenga vómitos. Es bastante frecuente, después de un golpe en la cabeza en los chicos, sobre todo cuando son para atrás, se caen para atrás, que tengan algunos vómitos aislados. Si esos vómitos los chicos los tienen durmiendo y no hay ningún adulto cerca que lo esté viendo como para en ese momento reincorporarlo, puede que el chico se trague el vómito y ahí es donde viene la emergencia. Si se pueden broncoaspirar, se pueden morir. Entonces, lo que se dice es, después de un traumatismo de cráneo, las pautas de alarma son, dentro de ellas, los vómitos, ver cómo está el estado de conciencia del chico, los más chiquititos que no nos hablan, ver si están irritables o no, ¿sí? Que no paran de llorar, eso puede ser porque les duele la cabeza, por cualquier otra cosa, si perdieron o no la conciencia. Bueno, dentro de las pautas de alarma, una de ellas los vómitos, y cuando por lo menos las primeras 48 horas, los niños tienen que estar bajo supervisión de un adulto. ¿Sí? Sobre todo cuando duermen, 2 o 3 veces, ir a chequear si está todo bien, digamos, si no vomitó. Y si se puede dormir cerca del chico, mejor. Okay. Pipi, había algunas preguntas del Facebook que me estabas diciendo. ¿Podemos leerlas? ¿Las podés leer vos o me meto al Facebook? ¿Yo? Ahí voy. A Pipi, Perdón, nos pregunta Solange de Facebook si mientras dura la convulsión hay que ladearlo. ¿Hay que qué? Ladearlo. No sé a qué se refiere. Supongo que quiere decir ponerlo de costado. Ah, ladearlo, ponerlo de lado, sí, PLS, posición lateral de seguridad. Ponerlo de costado por si vomita, sí. Sí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta por Facebook o por acá? Yo tengo pregunta, quizá era también para Sebastián, que bueno, ya dejó de estar con nosotros porque tenía otros compromisos, pero por ahí lo puede responder Jime también, que entiende también un poco de las situaciones a las que nosotros nos exponemos en la montaña, y ¿qué sería, la pregunta es, ¿qué sería no exponerse, ¿no? O hasta dónde es no exponerse por ponerse en riesgo por socorrer a otro? En esas circunstancias, digo, ¿cómo lo medimos? En realidad lo que tenés que medir es cuánto vos podés hacer en el espacio o en el contexto donde esté produciéndose el accidente o esté la persona lesionada. Como decía hace un ratito, no te vas a meter en un incendio para sacar a una persona que esté en el lugar donde se está incendiando. Si no sabes nadar, no te vas a tirar al agua, ¿sí? Ese tipo de exposición me refiero. Y conocer el espacio seguro, como decía Seba, a veces esta situación que contó sobre el monóxido de carbono, a veces es muy difícil, pero bueno, tuvieron que morir 3 personas para meterse, siempre hay que asegurar la zona. Si vos ves la situación y no te genera que va a haber un peligro para vos, en ese momento puedes actuar. Si nosotros estamos en la montaña y alguien se cae, ¿sí? Por algún lado, y ves que la probabilidad es que vos te caigas también, y lo ideal sería que no se caigan los dos. A eso nos referimos. No como a mí, que también se metieron todos en el río cuando... Iba a decir eso, cuando te caíste en el río, casi te perdemos. Pero bueno, eso no se debería hacer. Gracias. Pero bueno, las chicas igual saben nadar, en todo caso, bueno, me hubiesen podido sacar. ¿Sí? La idea es esa, no exponerte a un riesgo que vos no vas a poder afrontar. Claro. Y otra que quería preguntarles, y vos, bueno, sabés del tema, es qué pasa cuando no hay acceso a la emergencia, cuando no tenés posibilidad de llamar a una emergencia y tenés que solucionarlo por tus propios medios. Bueno, vos que creés en Dios,
En realidad, haces lo que podés hasta donde podés. O sea, no te queda otra. Y eso pasa en todos lados. Eso nos pasa en el hospital, nos pasa fuera del hospital. Desgraciadamente no podemos resolver todo. Y como decía Seba, generalmente en los adultos, por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, la primera causa generalmente es el infarto. Imagínate que haciendo solo RCP uno no saca al paciente del infarto, hay que llevarlo a un hospital y hay que hacerle una hemodinamia y hay que tratarle el infarto. Entonces, si vos no tenés acceso a eso, por mucho más RCP que se haga, no vas a solucionar. Por eso hay un tiempo estipulado, ¿sí?, de RCP, por lo menos en los pacientes que no tienen hipotermia y no son niños jóvenes, supongo que hay diferencias también con eso, donde se dice que se hace masajes aproximadamente entre 40 y 50 minutos, ¿sí? Si en ese tiempo no recibo ayuda y en ese tiempo el paciente no sale del paro cardiorrespiratorio, uno tendría que cesar de hacer RCP. Salvo que sepas que vas a recibir ayuda, ¿sí?, pasado ese tiempo. Si vos sabés, es difícil igual, si estás solo y no puedes hacer RCP por 2 horas, no se puede. Pero bueno, si son más personas y vos sabés que en un lapso determinado de tiempo vas a recibir ayuda, en ese caso continuás, pero si no, lo estipulado es aproximadamente 50 minutos de RCP, de compresiones. Chicas, había algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, Fernando había puesto, si la fractura no es expuesta, ¿corresponde poner su posición normal al hueso o debe dejarse como está? No. No hay que movilizar la fractura, porque uno no sabe que si hay algún vaso sanguíneo pasando, si hay algún nervio pasando, entonces vos al movilizar eso podés producir un daño peor. Eso lo tiene que manejar alguien que sepa, porque hay movimientos específicos para acomodar fracturas. Entonces, lo mejor es mantener, en todo caso, el miembro o la parte afectada con la fractura en alto y nada más, no modificar la posición. No tocar. Ok. Y había otra de Mirta, para ambas, para Nancy o para Jime, que dice, ¿cómo reaccionar mediante una caída con pérdida de conocimiento? Lo mismo, paciente inconsciente, primero, bueno, o sea, lo vemos desmayado, entre comillas, en el suelo. Lo primero que se hace es acordarse de las R's. Responde y respira, ¿sí? Primero que si es un caído de altura, asumimos que está politraumatizado, no moverlo, o sea, una persona que va a hacer RCP, para ver si responde, se lo agarra enérgicamente, se lo llama por el nombre si no lo conoce, o a los chiquititos se le golpean los pies, los lactanos. Pero por general se lo agarra de los hombros y se cubre. En este caso, si fue un politraumatismo, o un herido grave, no lo vamos a sacudir. Pero uno, bueno, se va a acercar, le va a hablar, va a ver, estimularlo de la menor manera de tocar posible, chequeamos que no responde, verificamos la respiración de la misma manera, que nos acercamos, escuchar si respira o no, el movimiento respiratorio del tórax, si no responde y no respira, y en este caso depende en sí de la gravedad del chico, porque si yo veo que tiene todo el tórax lesionado, además no puedo ponerme a hacer las compresiones. En ese caso hay que buscar sí o sí, primeramente, antes de empezar a hacer una RCP, ver lo que es el pedido de ayuda. ¿Sí? Acá va a ser prioritario, primero llamar a la emergencia y después ver qué puedo hacer por el paciente. En este caso porque está politraumatizado por caída de altura. Puede ser perjudicial, digamos, en este caso, tocarlo o moverlo. Todo va a depender del grado de gravedad del chico, digamos, o de la persona donde se cayó, y cómo está ese cuerpo, digamos, que vamos a tener que tocar. En nuestro caso está complicado el pedido de ayuda. Sí. Gaby tenía una pregunta también. Sí, me escuchan. Bueno, para Nancy, Jime, Ro, y bueno, Seba que se fue, pero también ya le agradecimos. Estas charlas son muy interesantes, pero hasta que uno no las ve en carne propia es difícil ponerse en el lugar.
Y bueno, aquellos que tuvimos en el inconveniente que sufrió Mirta, que sufrió una fractura, tengo una pregunta para hacerles, porque los que estuvimos ahí en ese momento, tuvimos como 2 o 3 horas aproximadamente hasta que nos dimos cuenta que el tema ya era demasiado grave. Al principio no sabíamos si era un esguince, no sabíamos si era una fractura, no sabíamos qué era lo que tenía, hasta de hecho en un momento le decíamos a Mirta, dale, podés caminar, y Mirta contenta caminaba, era como que, y no sabíamos qué era lo que le pasaba. Si hay alguna manera rápida o por lo menos de distinguir entre una lesión de gravedad y una lesión simple, un esguince, una fractura. Yo me recuerdo en ese momento que le preguntaba a Mirta si le dolía o qué había sentido, si había sentido un ruido, y ella me decía, me estalló la pierna, sentí un estallido. Y bueno, si hay un mecanismo, si hay una regla a seguir, un ciclo de preguntas, cosa de poder resolver entre decir esto es grave o esto es algo que se puede resolver con un diclofenac, digamos. Y la pregunta anexa es esa, mientras que existe el dolor, mientras que llega la emergencia o mientras que se soluciona, ¿qué se le puede dar al paciente a mano, algo que tengamos disponible y que no sea una medicina alternativa como le dio Carla en su momento? No, en sí, cuando uno tiene un traumatismo, lo más frecuente obviamente es el tobillo, los pies, cuando uno camina, sube, va y viene como ustedes por ahí en las montañas y demás. Dolor de todo, la fractura se estima que duele más que un esguince, el inflamar se inflaman también los dos. Por ahí cuando hay fractura la inflamación es más rápida y es como más evidente, o sea, es el tobillo que estaba bien. Cuando hay un esguince, por ahí uno dice, no tengo nada y sigue caminando. Le sigue doliendo, empieza a molestar, y a las horas por ahí ve y se hinchó, se inflamó. Cuando es una fractura, si es de tobillo, el dedito, huesito chiquito del pie, la verdad que uno no va a poder ni apoyar el pie, o hueso que esté lastimado, porque duele muchísimo más. Y la inflamación va a ser en el momento mucho más evidente, o sea, se deforma la articulación, ¿sí? Por ahí lo que uno tiene que tener a mano, bueno, es el antiinflamatorio, el analgésico, que en cualquiera de los dos casos va a ser efectivo y el paciente lo va a necesitar por el dolor. Y lo que está bueno tener a mano siempre, lo posible, es tener hielo, ¿sí? Porque el hielo lo que va a hacer es que se reduzca el edema, esa inflamación, por tanto duela menos y se inflame menos. Como para tener a mano antiinflamatorio analgésico y hielo en lo posible está bueno también. Las dos van a terminar en su momento con una evaluación, una placa, traumatólogo, lo que sea. Pero en el momento las dos duelen y las dos se inflaman. La fractura en un grado mayor que lo que es un esguince, pero los dos van a tener que terminar con alguna evaluación de imagen y especialista seguro. No hay ninguna que digamos, no es nada, sigamos caminando con el pie inflamado y dolorido. Pero bueno, en el momento el hielo calma bastante, además de lo que es la medicación. Y con respecto al dolor, como le pasó a Mir, es frecuente que la adrenalina del momento haga que en el momento no genere tanto dolor, pero después va a aparecer. Y generalmente también los esguinces lo que se produce es la hinchazón, digamos, el edema de la articulación, como dijo Nancy. Tal vez en una fractura lo que podamos observar a veces es deformidad, ¿sí? Del miembro. Que son así como a grandes rasgos alguna diferencia. Igualmente sí, el dolor es mucho más fuerte en una fractura, y en el caso de Mir, que tenía una fractura expuesta, buscar si hay lesiones en piel. Si hay lesión en piel y deformidad del miembro, hay que pensar en que hay fractura de hueso. Como dijo Nancy, antiinflamatorios y hielo local lo mejor para el dolor. Perdón, y un temita más. Porque tampoco sabíamos si era una posible luxación, porque se había tenido un movimiento del hueso, o bueno, el tobillo. Perdón, Mirta, que te recuerde la situación. Pero, ¿qué diferencias hay y qué posibilidades de tratamiento hay entre un esguince, una luxación y una fractura? O sea, por ahí me quedó esa duda. Mira, Gaby, el esguince, así en criollo, es la articulación, se sale del lugar y vuelve. Y en ese ir y venir genera lesión, habitualmente la cápsula, todos los tejidos que están circundantes.
Entonces, duele, depende la gravedad de cuánto se fue y volvió, todo lo que llega a romper, entonces va a diferenciarse el dolor, el edema que se genera, muchas veces hay sangrado, entonces se hace un hematoma enseguida o con el correr de los días. Y la luxación es, la articulación se va del lugar, o sea, las superficies articulares dejan de hacer contacto, pero no vuelven. Eso es una luxación. Y una subluxación es que pase eso, pero en un menor grado. Eso hay que reducirlo, hay que volver a ponerlo en el lugar que corresponde, y obviamente alguien que sepa hacerlo, por lo que dijo Jimé antes de la fractura. Si fuera una fractura, que hay un montón de estructuras que vos podés lesionar, inclusive en el reacomodar esas superficies articulares podés interponer alguna estructura. Entonces eso lo tiene que hacer alguien, y en el mejor de los casos con una imagen previa y demás. Y no sé cuál era la otra opción, fractura. Lo que yo supongo que le pasó a Mirta, además de la adrenalina y toda la situación de estrés que el mismo cuerpo genera para protegerse, que muchas veces cuando hay una fractura se genera un complejo que se llama complejo primario, en donde se segregan un montón de hormonas, hay un montón de sustancias que están actuando, pero yo me hubiera agarrado de eso, se me estalló el tobillo. Ya si el paciente escuchó un ruido en el momento de que se produjo, en el caso de ella se dobló el pie y se cayó, y muy probablemente algo se rompió. Y si es una persona que ya tuvo esguinces previos, hay que hacerle caso a lo que te dice esa persona, por más que el dolor sea subjetivo, y el dolor que tenés vos y que tengo yo va a ser diferente porque uno lo siente de manera diferente. Si es una persona que encima ya había tenido algo antes y te lo puede manifestar, y sumado que escuchó un ruido, y probablemente sí se lo rompió. Y a todo lo que dijeron las chicas, por ahí también lo que le sumaría es elevar el pie, en este caso, porque estamos hablando del ejemplo de Mirta, elevar el pie para evitar que se siga hematizándose con la misma gravedad. Aparte, la persona ya le va a resultar insoportable tenerlo abajo el pie. Instintivamente lo va a querer subir. No sé si hay alguna pregunta más por acá o por el Face, si no ya vamos cerrando. Jimé. Sí, quiero aclarar una cosa que me parece importante. Primero que estaría buenísimo que esta charla en algún momento la tengamos de forma presencial, me parece básico, así que bueno, seguramente la programaremos para otro momento también. Y segundo, que en este momento que estamos viviendo, ¿sí? En la pandemia, no se hace ningún tipo de ayuda a nadie sin la protección necesaria, por lo cual, más allá de que no tendríamos que estar en la calle, si pasa algo en la calle, lo único que podemos hacer es activar el sistema de salud. Como dijimos todos, en realidad lo primero es el área segura, y hoy no es segura el área. Hacer RCP genera mucha aerosolización, así que no hay que hacer RCP sin la protección necesaria. Importante esa aclaración en este contexto atípico. Bueno, chicos, no hay más preguntas, ni por acá, ni por el Face. Ya bastante las hemos exprimido a dudas, así que, sin más, hoy estuvimos hablando sobre primeros auxilios, RCP, atención primaria infantil, vimos la importancia de la inmediatez y la calma para actuar bien y para acompañar a la víctima. Estuvimos viendo cómo manejarnos, qué tener en cuenta, cómo proceder, para la calle, para la montaña, para nosotros, para los chicos, bastante amplio el asunto. Son todas herramientas que no queremos llegar a usar, pero es importante conocer para actuar con determinación y auxiliar prontamente para sumar chances a una mejor recuperación a cualquiera que lo necesite, ¿no? Me quedo con esa frasecita corta de Sebastián que hablaba de tranquilidad y protocolo como resumen de lo que fuimos hablando, ¿no? Gracias Jime, gracias Sebastián, gracias Nancy por acompañarnos, gracias a todos los que estuvieron por acá y por el Facebook, y nos encontramos en la próxima charla. Gracias a ustedes. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias.